días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que está con nosotros en esta mañana tan hermosa que Dios nos ha dado. Hoy es el día en que venimos a adorar al Señor. Hoy es el día aceptable, ¿verdad? Un día especial por la simple y sencilla razón de que venimos con el propósito de adorar a nuestro Señor, a agradecerle por las maravillas que ha hecho durante la semana que ha terminado. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos ustedes que nos acompañan a través de estos medios informativos. Gracias a Dios por esto, hermanos, gracias a Dios. Parece que esto ya está terminando, ¿verdad? Gracias a Dios también por eso. Los anuncios, hermanos, de esta semana. Al terminar la grabación nos reunimos para la escuela dominical. Estamos en Romanos capítulo 5. También a las 11 es la predicación, y el próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos la grabación y la transmisión en vivo del servicio de media semana. A las 7 de la noche del miércoles nos reunimos nuevamente para estudiar. Estamos estudiando personajes bíblicos. Un trabajo extensivo del pastor David Cortés ahí en Tijuana, que hemos adaptado para nuestra clase de los miércoles, nuestro estudio de los bíblicos de los miércoles. Entonces esas son los anuncios. También, hermanos, continuemos orando por favor por esas necesidades espirituales que hay entre nosotros en nuestra congregación. Gracias a Dios, verdad, por los resultados que estamos teniendo. Gracias a Dios también por su presencia en la vida de cada una de las familias. Le pido que siga orando por aquellos que están enfermos, por Ana Narváez, que está batallando contra el cáncer. También por Marilena López. Creo que esta semana que entra le hacen una biopsia, me parece, a través de su vientre, para ver qué tiene ella. Les he dicho que su tumor que ella tenía era canceroso, entonces los doctores están tratando de ver que no haya quedado nada. Por favor, continúe orando por ella, y continúe también orando por favor por mi suegra, la hermana María Ceballos. Le van a hacer su operación, creo que también el día 15, pero de abril, si más no me equivoco. Su rodilla, ella la tiene muy lastimada. Ella tiene que usar ahorita un bastón para poder apoyarse. Entonces, por favor, le ruego que ore por ella. Continúo orando por favor por la salud de mi mamá. Se lo agradezco por las oraciones que ha estado estableciendo por ella. Le pido que siga orando por mi hijo, y no necesariamente solamente por mi hijo, sino los jóvenes en la iglesia, en la congregación, hermanos. Satanás ataca mucho, y es importante que nosotros los mantengamos en oración. Otra cosa también, le pido que ore por mi esposa, la hermana Emma. Ya no le dieron una fecha definitiva, nos van a avisar en unos días, pero le van a hacer la histerectomía, ya sea en la última semana de marzo, en este mes, o el día 1 de abril. Entonces, por favor, le ruego que ore por ella, y que el Señor está en control de todo, y que la hermana pueda tener la suficiente calma y la paz, ¿verdad?, para saber que Dios está en control de eso. Le dije hace un momento que esto ya casi termina, ¿verdad? Esto de la pandemia. Muy difícil, ¿verdad?, lo que ha estado pasando, pero quiero hablar acerca del versículo 38 con usted. Realmente solamente es un versículo el que vamos a estudiar en esta mañana. Hebreos capítulo 11. Estamos, queridos hermanos, en la recapitulación de la fe, y de hecho queda este mensaje y otro. Quería juntar los dos, pero sabe, el otro es mucho, la última parte es mucho más extensa, ¿verdad? Que va a ser del versículo 39 al 40. Entonces no quise juntarlos, pero este va a ser un mensaje un poco corto, pero tiene muchísima sustancia, muchísima sustancia. Vaya conmigo por favor a leer, y solamente vamos a leer el versículo 38. Hebreos capítulo 11, versículo 38. El tema de hoy
o la división de hoy se llama el saludo de la fe, o si quiere, la salutación de la fe. Y tiene algo muy interesante. Versículo 38 dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, por este día que nos da. Gracias, Señor, por la libertad que nos ha otorgado y el privilegio que nos da de poder estar en este lugar para compartir su palabra. Deme, Señor, la dignidad que necesito para estar detrás de este púlpito, que pueda yo, Señor, ser de bendición a los que me van a estar escuchando. Quite de mí cualquier pecado, cualquier maldad, el oprobio, Señor, el peso de ese pecado que nos asedia. Ayúdenos, por favor, a entender, se lo ruego, esta responsabilidad que uno como pastor tiene. Y le ruego a sí mismo por los pastores, mis hermanos en Cristo, que están predicando en esta mañana, que están predicando alrededor del mundo, que sea con ellos, Señor. Bendígalos y protéjalos. Aún, Señor, le estamos pidiendo que nuestro corazón sea tierra fértil para recibir esta palabra. Ayúdenos a entender cuán importante es el dejarle a usted, Señor, un acceso libre a lo que nosotros somos. Ahora le ruego, Señor, que podamos dar fruto de justicia, Señor, en nuestras vidas, de lo que estamos aprendiendo, de esta semilla que está siendo sembrada, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, le damos y nuevamente le pedimos, Señor, que nos hable, por favor, en esta mañana. Somos sus hijos, somos su pueblo, queremos escuchar su voz, Señor. Hable, por favor, se lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Cuando hablamos del saludo de la fe, es interesante notar y mire, déjeme le digo, a veces cuando uno está preparando sus mensajes, cuando yo aprendí en la clase de homilética, si usted se ha fijado, casi todo, dentro de cada tema, casi todo viene con la misma letra o comienza con la misma letra. Y hablando, quise poner, por ejemplo, al tema de que tenemos aquí desde, creo que estamos aquí desde enero, desde el 15 de enero se me hace, o 16 de enero, en el tema de la recapitulación de la fe. Yo le iba a poner suma para que rimara con todo, pero ya habíamos visto esa palabra y la vamos a ver nuevamente aquí dentro de este tema en la Galería de la Fe, en esta sala que es la sala número 12. Pero hoy hablamos acerca del saludo de la fe o la salutación de la fe. Y cuando leemos, queridos hermanos, este versículo, ¿verdad? Cuando viene a nosotros y comenzamos a leer, de los cuales el mundo no era digno. Estamos hablando en un sentido, queridos hermanos, en el cual podemos entender que estos hermanos que han pasado en el pasado, válgame la hora, válgame la expresión, en la galería de la fe, entendemos que ya no están aquí. Podemos imaginarnos que estamos en la panorámica de la recapitulación de la fe. Podemos usted y yo imaginarnos que estamos mirando la última sección, casi la última sección de esta obra maestra. Y comenzamos a darnos cuenta que el aspecto del lienzo es como si el artista divino ya se hubiese cansado, estuviese hastiado de toda la oposición negativa con la que la fe tiene que contender. Y no es que esté triste, sino que alegremente se enfoca
sobre aquellos personajes en quienes la fe ha sido impartida. Y ahora usted dirá, hermano, pero ¿cómo alegremente? Si usted ha ido alguna vez a alguna galería, usted se va a dar cuenta que los pintores plasman, ¿verdad?, ciertos sentimientos en sus pinturas. Y hay pinturas tristes, hay pinturas alegres, hay pinturas que usted no las entiende, hay pinturas extrañas. Es por eso que digo que nos parece notar aquí en el versículo 38 que el divino artista alegremente hace a un lado la oposición, fíjese, y se enfoca en estos santos, ¿sí?, sobre los cuales la verdadera fe bíblica está plasmada, está impartida, está sembrada y está creciendo. Ahora, mientras que el divino artista, ha estado magnificando los atributos de la verdadera fe bíblica, sí, podemos decirlo usted y yo, que simple y sencillamente el soberano hace una pausa para hacer un memorial de los fieles. Podemos decir, para erigir un monumento con el cual nosotros podríamos identificarnos. Y le pone en la parte de abajo un subtítulo: de los cuales el mundo no era digno. Ahora, esto es bien interesante y bien importante, porque hemos, queridos hermanos, hemos estresado durante todo este tiempo, ya casi un año, queridos hermanos, que dejamos de reunirnos con la normalidad con la que estamos acostumbrados. Ya casi un año, si más no me equivoco, o es esta semana, la última semana, fue la segunda, no, es la siguiente semana, creo que fue la segunda semana de marzo, que tuvimos nuestros servicios normales el año pasado, cuando después cancelaron todo, ¿verdad?, por razón de la pandemia. Pero vemos, queridos hermanos, una gran necesidad de apreciar lo que es importante. Hemos estrechado por todo este tiempo, queridos hermanos, que las cosas de este mundo no son importantes. Sí vivimos aquí, queridos hermanos, pero no vamos a estar eternamente en este mundo. Si luchamos para vivir bien, tenemos deseos de comer bien, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero los tesoros que usted y yo debemos de estar enfocados no están, queridos hermanos, en este mundo. Y es importante porque aquí en esta salutación encontramos que nos dice de los cuales el mundo no era digno. Entonces, si el mundo no es digno de los santos de nuestro Señor Jesucristo, y no estoy hablando de los mormones, ¿sí?, usted es un verdadero santo de Jesucristo. Usted ha sido separado por Dios a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Nada que ver con la falsedad de lo que ellos predican, porque no predican a Jesucristo. Pero encontramos, queridos hermanos, que en la indignidad del mundo debemos de estar enfocados usted y yo, sabiendo, queridos hermanos, que la verdadera dignidad se encuentra en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en la habitación que usted y yo vamos a tener cuando estemos con Él por la eternidad. Imagínese usted, hermano, poder mirar a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Imagínese, querido hermano, poder platicar con Él, poder mirar a Dios verdaderamente después de tanto tiempo de preparación que Él ha hecho a nuestro favor, y poder estar con Él. Entonces quiero y es necesario, hermano, que nosotros tomemos la perspectiva correcta que le corresponde a este mundo. El mundo no es mi hogar, dice ese himno, ¿verdad? Soy peregrino aquí. Fíjese,
Vamos de pasada, queridos hermanos. Entonces, si el mundo no es digno, usted y yo en este momento somos confrontados con otra palabra. Y esa palabra es diversidad. Hemos visto la diversidad de los sujetos de la fe y también hemos visto acerca de la diversidad de la suficiencia de la fe. Pero ahora ante nosotros se encuentra la diversidad de la salutación de la fe. Y pensando yo en este título, en lo que nos dice aquí el versículo 30 y 38, estaba tratando yo de decidir si digo es una salutación o un saludo de despedida, o una salutación, un saludo de bienvenida. Y puedo decirle que es ambos. En realidad es ambos, porque cuando hablamos de esta declaración del autor, de los cuales el mundo no era digno, nos está recibiendo allá en su presencia, mientras que estamos despidiéndonos de este indigno mundo carnal y lleno de pecado. Ahora, sabe, hermano, que hay una gran diversidad de opinión en cuanto al valor o al precio de aquellos quienes poseen y son poseídos por la verdadera fe bíblica. Y usted dirá, hermano, ¿por qué diversidad de valor? Bueno, déjele digo que aunque el mundo no llore su extinción, ¿sabe una cosa? Cuando un cristiano muere, al mundo no le interesa. No muera un político corrupto, un asesino en la calle, queridos hermanos, porque cuidado. Comienzan las manifestaciones en nuestra sociedad y el despapalle. Pero no muera un cristiano porque estaba loco. No muera un cristiano porque no, él estaba desadaptado. Esa clase de gente no nos sirve aquí en la tierra. Esa clase de gente no nos es importante. Y sabe que estoy tratando de decir, queridos hermanos, que mientras el mundo rechaza al santo de Dios, al verdadero santo de Dios, el soberano, queridos hermanos, ha declarado la excelencia de cada uno de nosotros. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Es decir, si el mundo no es digno de mí porque el mundo piensa que yo no sirvo absolutamente para nada, Dios, al contrario del mundo, ha declarado que yo para Él tengo un valor sobrenatural. Y usted dirá, hermano, ¿dónde ha declarado eso? Bueno, yo le puedo decir, hermano, que tan sola y sencillamente vaya usted a San Juan capítulo 3 versículo 16, y ahí hay una declaración de gran valor para usted y para mí. Porque de tal manera amó Dios, ponga su nombre ahí. Y vamos a decir que usted se llama José, ¿verdad? O no sé el nombre que usted se quiera poner ahí, porque de tal manera Dios al mundo, ¿y qué dice ahí? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creador del universo, queridos hermanos, el sostenedor del universo, el que hace, hermanos, que este mundo dé vueltas. Porque no es en sí, hermano, lo que la física nos ha enseñado, aunque sí está ahí. No estoy diciendo que eso no existe. No es, hermano, lo que la ciencia nos ha dicho, aunque eso esté ahí, porque la ciencia no puede explicar la adhesión o la coherencia, ¿verdad? De los objetos, por ejemplo, del agua. Usted avienta un vaso de agua y hacia arriba, allá al techo de la iglesia, y no toda el agua va a caer. La que pegue allá arriba, ahí se va a quedar algunas gotas colgando. A eso se llama adhesión. Ellos no lo pueden explicar. Si es que la parte del agua se mete ahí en lo que está seco del techo, ¿verdad? Y es por eso que se adhiere ahí.
No, nada más es eso. Esa no es la explicación correcta. Queridos hermanos, le estoy diciendo en realidad que es la misma mano de Dios la que sostiene al mundo, la que ha hecho al universo. La misma palabra y el poder de la palabra de Dios, lo que sostiene al universo, lo que ha hecho al universo, lo que nos ha dado la vida a nosotros y lo que Él mismo, queridos hermanos, el creador del cielo y del universo, de este mundo y de la vida, Él mismo ha venido a morir por usted. Entonces usted se pregunta, ¿tengo yo algún valor y alguna excelencia? Claro que sí lo tiene. Porque Dios se la ha dado a usted. Y usted como santo de Dios, queridos hermanos, aunque para el mundo desease que usted y yo estuviésemos extintos, literalmente, el soberano Dios y creador del universo ha declarado nuestra excelencia. Y luego dice, de los cuales, ahí dice, de los cuales el mundo no era digno. Y ahí tenemos dos palabras que deberíamos de estudiar un poco. Y estas dos palabras es digno o dignidad, y la palabra no. La palabra digno significa meritorio. Significa merecedor de recompensa. Podríamos encontrar más significados, pero con eso es suficiente. Perdón, la palabra no significa no. Así de fácil. O un absoluto negativo. Y mire, tome un poco de tiempo y piense en las ramificaciones de lo que el Señor nos está diciendo a usted y a mí. En lo que se refiere a este mundo y a este sistema. Si el mundo no era digno de nosotros, significa, hermano o hermana, que usted y yo estamos viviendo en un umbral, en una entrada, la cual nos da la salida de este mundo, del pecado completamente. La cual, queridos hermanos, nos expone, voy a ponerlo de esa manera, a la entrada de la misma presencia de Dios. Pero ese umbral, esa puerta, queridos hermanos, se llama Jesucristo. Ese umbral, esa puerta, queridos hermanos, es la sangre de nuestro amado Salvador. Y es ahí, queridos hermanos, en esa sangre, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, en que usted y yo somos llamados dignos para Dios, aunque seamos indignos para este mundo. Cuando es al revés, el mundo no es digno de nosotros. Y usted y yo tenemos un gran valor intrínseco, un valor excelentísimo ante la presencia de Dios. El mundo, hermanos, el mundo, su sistema y su gente son en realidad un muladar. Y fíjese, de ahí salimos usted y yo. De ahí hemos salido usted y yo. Y esto, queridos hermanos, nos hace ver a usted y a mí que son total y completamente no merecedores de la presencia, de las joyas de Dios, de la presencia de los justificados de Dios, de la presencia de los santos de Dios. Hermano, la declaración de que el mundo no era digno, y aunque el mundo diga, es que esa gente son unos parias, esa gente son parásitos, esa clase de gente lo único que son es un estorbo para nuestro crecimiento y la iluminación espiritual y social que como sociedad podríamos alcanzar. ¿Sabe, hermano, hermana? Ellos son los indignos de nosotros. Y entonces es aquí donde usted y yo, queridos hermanos,
Tenemos que entender del valor que nos ha sido dado por Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es, queridos hermanos, simple y sencillamente que este mundo sea un poco no merecedor. No, hermanos, no es solamente un poco. La verdad es que son absoluta y completamente no merecedores de tener el placer de vivir en la presencia de aquellos quienes buscan y que tienen el placer de agradar a Dios. Es ahí, queridos hermanos, ahí solamente donde se hace la diferencia. La realidad, hermanos, de que este mundo está lleno de pecado, de que este mundo está lleno de suciedad, de muerte, de destrucción, de odio, por todo lo que representa a Dios, queridos hermanos, nos da a usted y a mí la razón de que este mundo no es digno de nosotros. Cuando el Señor, queridos hermanos, entregó su salutación en palabras, fíjese lo que sucede. El mundo habría de entregar su salutación a través de obras. O sea que le respondió positivamente. Todo lo contrario. El mundo no dice absolutamente nada. Simple y sencillamente da y expresa con sus acciones un rechazo total a Dios. Y cuando usted y yo, hermanos, examinamos cuidadosamente los versículos anteriores, descubrimos que el trabajo del mundo en contra del pueblo de Dios es horrible. Dice versículo 37: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sabe, hermano? El mundo desde siempre ha estado en un esfuerzo constante para apagar, para silenciar su testimonio, para poder obstruir, hermano, de que usted pueda adorar al único y verdadero Dios vivo. Eso es lo que el mundo hace. Y cuando usted y yo, hermanos, erramos, cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo caemos, usted y yo le estamos dando la razón al mundo. No estoy diciendo que usted y yo deberíamos de vivir perfectamente, porque no podemos vivir perfectamente en el sentido común de la palabra. Pero sí podemos vivir perfectamente, hermanos, agarrados de Dios y guiados por Él. ¿Sabe, queridos hermanos? Cuando el mundo nos considera a usted y a mí como un pueblo sin propósito, ¿qué haces ahí el domingo en la mañana? Vamos a pasear. ¿Pareces cucaracha de templo? ¿Es que ustedes todos los domingos se la pasan en la iglesia? Yo me imagino que a más de uno nos han dicho eso. Ustedes no tienen sentido de la vida, hay que divertirse, hay que gozar. Tengo un vecino y estaba platicando yo con él el viernes acerca de unos arreglos que tengo que hacer en la cochera, en el driveway de ahí de la casa, en la entrada de la calle hasta adentro. Necesito arreglar ahí, cambiar concreto, poner concreto. Me estaba haciendo un presupuesto y
Al final me dice, nada más dime cuando quieras hacerlo y yo te lo hago. Pues es a lo que ellos hacen. Y dice, ¿no quieres una copa? Y le digo, no, yo no tomo. Ese es un tequila tan sabroso de allá de México. Me imagino, pero yo no tomo. ¿Sabe, hermano? ¿No tomas? Bueno, yo sí tomo, pero tú sabes que yo creo mucho en Dios, ¿sí? Ya me lo has dicho antes. ¿Sabe, hermano? El propósito de este mundo es destruir al ser humano, detener a Dios. Y en el proceso, a usted y a mí, cuando vivimos separadamente para Dios, se nos considera como un agente sin propósito. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de esto, hermano, hermana? Que a pesar de que el mundo nos considere sin propósito, Dios a usted y a mí, al igual que estos hermanos, estos santos del versículo 38, cuando Él declara de los cuales el mundo no era digno, nos valora a usted y a mí, queridos hermanos, como un pueblo y una gente sin precio, sumamente apreciados por Dios. Y es aquí donde usted y yo, hermanos, tenemos que comenzar a valorar dónde estamos parados. Mientras la hermana Tania toca, yo quiero decirle, hermano, que Dios le ha considerado a usted de tanto valor y de tanto precio. Tanto así que tuvo que dejar sus vestiduras celestiales y tomó en sí mismo forma de hombre. Y no se conformó con eso, queridos hermanos, sino que cargó en sí los pecados de este mundo, de este pueblo. Los tomó en su propio cuerpo y fue a la cruz del Calvario. Dice la Escritura, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Hermano, hermana, aunque la sociedad pueda decir que los santos no son dignos de este mundo, Dios, el soberano y creador del universo, creador del mismo mundo y dador de la vida, ha declarado que el mundo no es digno de los santos. Lo que el mundo declara como basura, Dios lo ha declarado como tesoro. ¿Dónde está usted, hermano, hermana, ahorita? Ojalá, hermano, y usted entienda que lo que este mundo da, que lo que este mundo recompensa, aquí se queda. Ojalá usted y yo entendamos, queridos hermanos, que este mundo no tiene la suficiencia para nosotros. Usted puede tener riqueza un día y vivir en la extrema pobreza una hora después. Usted puede tener la mejor salud, usted puede hacer el mejor ejercicio del mundo, pero en un abrir y cerrar de ojos usted puede morir y puede enfermar. ¿Y dónde quedó esa salud? ¿Dónde quedó esa posesión? El verdadero tesoro, hermanos, y la verdadera dignidad está en la presencia de Dios. No se deje engañar ni amedrentar por lo que el mundo dice, porque el mundo es indigno de nosotros. Valore la posición que Dios le ha dado. Aprecie
lo que Jesucristo ha hecho por usted. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, en esta mañana por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por lo que usted ha hecho. Yo no sé si en este momento hay alguien que no le conozca, Señor. Alguien que necesite de Jesucristo, alguien que nos esté escuchando. Yo le ruego, Dios mío, que toque sus corazones y que en este momento ellos puedan mirar a usted y hablar y decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú has dado tu vida por mí. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Y yo sé que Él murió y que tú le resucitaste de los muertos. Yo le pido, Señor, que usted me dé la vida eterna que Él ofrece, que Él me dé la justicia de su sangre y que perdone mis pecados. Dios mío, si hay alguien en este momento, yo le ruego que usted lo perdone, que usted escuche esta oración de aquella gente que aún no tiene la dignidad y que está perdido, muertos en sus delitos y pecados. Gracias, Señor, por la vida eterna que nos da, por el valor que nos ha puesto a nosotros. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.